¿Por qué Dios no elimina a Satanás ahora? Descubre el propósito divino detrás de la batalla espiritual. ¿Por qué Dios no destruye a Satanás de una vez por todas? ¿Por qué permite que el mal continúe en un mundo lleno de sufrimiento y dolor? Si Él es todopoderoso y todo lo sabe, ¿por qué no acaba con el mal inmediatamente? Y si es un Dios de amor, ¿por qué no destruye a Satanás y a sus seguidores, que tanto daño causan a la humanidad? Estas preguntas profundas y complejas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, la libertad que Él nos otorgó y el propósito redentor que se despliega a través de la historia. Aunque no siempre comprendemos completamente sus caminos, las Escrituras nos ofrecen una visión más clara. Imagina por un momento un mundo sin libertad, un mundo en el que todo estuviera predeterminado, donde no existiera la posibilidad de elegir el bien y el mal. Un mundo donde no pudiéramos amar genuinamente a Dios, ya que no tendríamos la capacidad de elegir seguirlo. Este concepto es difícil de entender, pero es clave para comprender por qué Dios no destruye a Satanás de inmediato. Si lo hiciera, estaría eliminando nuestra libertad, un don divino esencial para que el amor sea verdadero. Dios no desea que le sigamos por obligación, sino por nuestra libre voluntad. El amor forzado no es amor verdadero, y Dios, en su infinita sabiduría, ha preferido darnos la capacidad de elegir. Esta es la razón por la que, a pesar de ser infinitamente poderoso, Dios permite que el mal exista por un tiempo. La creación misma fue hecha con libertad. Desde el principio Dios creó a los seres humanos con libre albedrío para que pudieran elegir amarlo y seguirlo. La rebelión de Satanás, quien en su origen fue un ángel de luz llamado Lucifer, fue también el resultado de esa libertad. Él eligió desobedecer a Dios, buscando ser igual a Él. Y con su caída trajo consigo la tentación y el mal al mundo. En Isaías 14, 2 y 15 se describe la caída de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Satanás, en su orgullo, despreció su rol como criado de Dios y se rebeló contra él. Esta rebelión no fue provocada por la voluntad de Dios, sino por el libre albedrío que se le otorgó. Dios, al crear seres con libre albedrío, sabía que algunos elegirían el mal. Satanás es el claro ejemplo de cómo la libertad puede ser mal utilizada. Pero Dios no eliminó a Satanás inmediatamente, y tampoco lo hace con nosotros cuando elegimos el mal. La razón es que el libre albedrío es un regalo fundamental, porque el amor genuino solo puede nacer cuando es elegido libremente. Si Dios destruyera a Satanás de inmediato, estaría eliminando la posibilidad de una relación verdadera con él. Porque las personas ya no tendrían la opción de elegir amarlo o rechazarlo. Además, la existencia del mal y la lucha contra él tienen un propósito más grande en el plan divino. La Biblia nos enseña que Dios está usando incluso el mal para su gloria y para cumplir con su propósito eterno. En Romanos 8:28 leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no causa el mal, pero lo permite, porque en su soberanía puede usarlo para sus propios fines. Aunque el mal es real y produce sufrimiento, Dios puede transformarlo en algo que al final trae gloria a su nombre. El hecho de que Dios no elimine a Satanás de inmediato también tiene que ver con el tiempo perfecto que Él ha establecido para todas las cosas. En 2 Pedro 3:9 se nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, ha permitido que Satanás siga actuando, porque aún hay tiempo para que más personas vengan a Él y encuentren salvación. Aunque Satanás ha sembrado confusión y maldad, la gracia de Dios sigue extendiéndose, y la paciencia de Dios da a cada ser humano la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. El apóstol Pablo en Efesios 12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es solo contra lo que podemos ver, sino contra un sistema espiritual que busca apartarnos de la voluntad de Dios. Satanás y sus huestes operan en el mundo, pero esta lucha no es eterna. El mal tiene un fin.
La derrota definitiva de Satanás está profetizada en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El juicio final de Satanás es seguro, pero aún no ha llegado su fin. Mientras tanto, Dios permite que el mal siga su curso, pero todo está bajo su control. En el libro de Job, vemos que Satanás mismo tuvo que pedir permiso a Dios para probar la fe de Job. Job 1:6. Esto nos muestra que, aunque Satanás actúa, no lo hace fuera de los límites establecidos por Dios. Dios permite el mal, pero lo usa para fortalecer la fe de sus hijos y para cumplir con su propósito redentor. El mal y la rebelión de Satanás, aunque reales y dolorosos, tienen una fecha de caducidad. Al final, el sufrimiento y la tentación terminarán, y aquellos que han perseverado en su fe verán la victoria de Dios. En Apocalipsis 21:4 se promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El dolor y el mal serán erradicados para siempre, y todos aquellos que han elegido seguir a Cristo vivirán en paz y alegría eternas. Entonces, ¿por qué Dios no destruye a Satanás? Porque al permitir que el mal siga su curso, Dios nos da la libertad de elegir, de amar, de crecer espiritualmente y de participar en su victoria final. Dios no nos ha creado para que le sigamos por obligación, sino por amor. Nos da la oportunidad de resistir el mal y de fortalecernos en nuestra fe. Aunque Satanás aún esté presente y cause sufrimiento, su derrota está garantizada y la victoria final de Dios sobre el mal será total y definitiva. Mientras tanto, nosotros, como parte del pueblo de Dios, podemos confiar en que, aunque el mal parezca prevalecer por un tiempo, el amor, la justicia y la verdad de Dios siempre triunfarán. A pesar de que el mal parece tener el control en muchos momentos de la historia, especialmente cuando enfrentamos adversidades, debemos recordar que Dios tiene el panorama completo. Mientras que el sufrimiento y las pruebas puedan ser dolorosos, no son el final de la historia. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo las dificultades y la lucha contra el mal han sido una constante para el pueblo de Dios. Pero también, como siempre, ha habido una promesa de redención y restauración. En medio de la batalla espiritual, Dios está trabajando en nosotros, formándonos y perfeccionando nuestra fe. La razón por la que Satanás no es destruido inmediatamente es porque el tiempo de su juicio aún no ha llegado. La paciencia de Dios no es una muestra de debilidad, sino de misericordia. Como se menciona en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En su paciencia, Dios está dando a cada persona la oportunidad de arrepentirse y ser reconciliada con Él. Si Dios destruyera a Satanás ahora, muchos aún no habrían tenido la oportunidad de conocerle, arrepentirse y ser salvados. Además, en su soberanía, Dios ha permitido que la historia siga su curso, donde la batalla entre el bien y el mal se libra. El mal existe, pero no es eterno. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice: He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El mal y el sufrimiento son temporales. Aunque el enemigo aún tiene influencia sobre el mundo, el reinado de Cristo es eterno. La victoria de Dios es segura, y cuando Él lo disponga, el mal será completamente erradicado. La existencia de Satanás, aunque dolorosa, también sirve para probar la fidelidad y la obediencia de aquellos que siguen a Cristo. Es a través de la lucha contra las tinieblas que la luz del Evangelio brilla con mayor claridad. En 1 Pedro 1:6 y 7 se nos recuerda que las pruebas de la fe son como el fuego que purifica el oro. Así, en medio de la batalla espiritual podemos encontrar propósito y crecimiento, sabiendo que al final Dios será glorificado y el mal será derrotado de manera definitiva. Aunque la batalla contra el mal aún persiste, la historia tiene un fin claro. La espera del juicio final no es una señal de que Dios haya perdido el control, sino más bien una oportunidad para que todos los seres humanos se arrepientan y se reconcilien con Él.
Satanás y sus seguidores pueden tener un dominio temporal, pero el reino de Dios es eterno. Jesús, en su sacrificio en la cruz, ya ha despojado a las fuerzas del mal de su poder definitivo. Y aunque esta victoria aún no se ha manifestado en su totalidad, está garantizada. En Apocalipsis 20:10, el destino de Satanás es sellado, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje es una clara promesa de que el mal tiene un límite. Aunque Satanás actúa en el presente, su derrota es inevitable. Dios ha decretado un tiempo en el que el mal será finalmente erradicado, y todos aquellos que han sido fieles a su llamado experimentarán la paz y la restauración que solo Él puede ofrecer. La paz que Jesús promete a sus seguidores no depende de las circunstancias del mundo, sino de la seguridad en su victoria final. Aunque el mal parece tener un dominio temporal, aquellos que están en Cristo tienen la certeza de que, al final, todo será restaurado. Filipenses 4:7 nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no está condicionada a la ausencia de sufrimiento, sino a la confianza en la soberanía de Dios y su promesa de redención. En medio de la batalla espiritual, los creyentes pueden encontrar consuelo y esperanza, sabiendo que, aunque las dificultades sean grandes, la victoria de Cristo es segura. Como cristianos, somos llamados a vivir en la luz de la victoria de Cristo, sabiendo que, aunque el mal siga presente, no tenemos que temer. En Efesios 6:13-17, Pablo nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios, para poder resistir las artimañas del diablo. Esto no solo es un llamado a la acción, sino una invitación a vivir con una fe activa y decidida, confiando en que Dios nos capacita para resistir el mal y permanecer firmes hasta el final. Cada vez que resistimos las tentaciones, confiamos en la promesa de que estamos participando en la victoria de Cristo sobre el mal. Aunque las pruebas son reales, no estamos solos en esta lucha. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos fortalece y nos guía, dándonos la sabiduría y el poder para vencer. Como parte del pueblo de Dios, podemos vivir con la seguridad de que nuestra lucha no es en vano. La esperanza cristiana no se basa en una mejora temporal de las circunstancias, sino en la certeza de que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más sufrimiento, dolor ni maldad. En Apocalipsis 21:4 se nos promete enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este es el destino final de los seguidores de Cristo, un reino donde el mal y el sufrimiento han sido completamente erradicados, y donde viviremos en la presencia de Dios para siempre. Dios no destruye a Satanás ahora, porque está llevando a cabo un plan eterno que involucra la libertad, el amor genuino y la oportunidad de salvación para todos. Al permitir que el mal exista por un tiempo, Él da espacio para que cada persona pueda elegir arrepentirse y experimentar la redención. Mientras tanto, la batalla espiritual sigue, pero la victoria ya ha sido asegurada a través de Cristo. Aunque el mal parece prevalecer por un tiempo, la victoria final de Dios es inminente, y nosotros, como su pueblo, podemos vivir con la confianza de que el amor y la justicia divina triunfarán. Dios no es lento en cumplir su promesa, sino paciente, deseando que todos se arrepientan y sean salvos. Su paciencia no es un signo de debilidad, sino una expresión de su misericordia. Mientras aguardamos el fin del mal, podemos descansar en la seguridad de que su victoria sobre Satanás y sus huestes será definitiva. Su reino lleno de paz y justicia será nuestro hogar para siempre. Aunque la victoria final de Dios sobre Satanás está asegurada, nuestra respuesta personal a esta batalla espiritual es crucial. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este conflicto, no solo como víctimas pasivas del mal, sino como agentes activos de la luz en un mundo oscuro. Jesús nos llama a ser la luz del mundo, Mateo 5:14, y sal de la tierra. Somos llamados a vivir en obediencia a Dios y a resistir las tentaciones del mal con la fuerza que Él nos da. En 1 Pedro 5:8-9 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es una exhortación a estar alerta y resistir las obras del enemigo. Satanás está activo, buscando destruir nuestras vidas y apartarnos de la voluntad de Dios, pero la buena noticia es que podemos resistirlo, no en nuestra propia fuerza, sino en la gracia y el poder de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo la comunidad de creyentes juega un papel fundamental en la lucha contra el mal. No estamos diseñados para enfrentar las pruebas espirituales solos. La iglesia es un lugar de refugio, donde podemos encontrar apoyo, oración y aliento en la batalla espiritual. En Hebreos 10, 24-25, se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. En tiempos de lucha, la comunidad cristiana es vital para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a mantenernos firmes en Cristo. El cuerpo de Cristo, compuesto por todos los creyentes, tiene un papel vital en resistir el mal y en promover el reino de Dios en la tierra. Al unirnos en oración, al compartir la palabra de Dios y al servir a los demás, estamos tomando parte activa en el plan de redención de Dios, resistiendo las fuerzas del mal que buscan separarnos de su amor. La oración es una de nuestras armas más poderosas en esta lucha. En Efesios 6, 18, después de hablarnos sobre la armadura de Dios, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración nos conecta directamente con Dios, quien es nuestra fuente de fortaleza y sabiduría en la batalla espiritual. A través de la oración, no solo nos defendemos de los ataques del enemigo, sino que también avanzamos en la misión de Dios en el mundo, pidiendo que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. La oración también nos permite interceder por otros.